de YouTube, así que sígueme en YouTube también. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Yo buenas te noches. quiero ¿Cuál es su pregunta, por preguntar, favor? ¿mande? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Sí ¿Cuál me es su pregunta, escuchas? por favor? Yo te quiero preguntar a ti que por qué eres tú tan radical conmigo, por qué no puedo debatir contigo. La última vez nomás me hiciste una pregunta. Mm, qué pena, no sé ni quién sea el señor. Y me dice, ¿por qué es radical conmigo? Señor, disculpe, no sé quién es. Si algún rato se metió una conversación, solo le respondí lo que me ha de haber dicho esa noche. Una buena noche. Bueno, ¿por qué es radical conmigo? Discúlpeme, no sé quién sea. Y si alguna cosa le dije, fue de acuerdo a lo que dijo. Así como ahorita me pregunta por qué eres radical, entonces simplemente le digo, no sé qué se hace radical para usted. Si responderle algo contrario a lo que usted piensa, creo que vamos a tener cosas contrarias, porque usted, si quiere debatir, me entiendo que es porque es creyente, entonces va a tener el pensamiento contrario al que yo tengo. Una buena noche, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? No, pregúntame tú primero, ¿qué ibas a preguntar? No, no, no. Esta noche es de preguntas al ateísmo, así que ¿cuál es tu pregunta, por favor? Ya. A ver, yo soy creyente y a ver, ¿Ya? me gustaría hacer una pregunta como personal que ahora me surge, ¿no? Tú eres papá, ¿verdad? Sí. Me gustaría que me describieras, porque la verdad pues, no sé, ¿no? ¿Cómo es ateo digital como padre ateo en la educación de sus hijos, pero muy directamente así en las creencias? En cuanto a las creencias. Ajá, ¿Listo? o sea, Te sí, respondo. va. Una linda noche. Perfecto. A ver, les va a parecer extraño lo que les voy a contar. Mis dos hijas están en escuela, estuvieron en escuela y en colegio religioso. Yo soy de las personas que pienso que para tú poder criticar algo, ¿sí? Tienes que conocerlo. O sea, me parece incoherente esas personas que dicen, es que, ¿por qué hablas tanto de la Biblia si tú eres ateo? Porque la leo. ¿Dónde está lo malo? Leo su libro para entender, y su libro justamente es el que me hizo ateo. Sus dogmas son los que me hicieron ateo. Sus seguidores son los que me hicieron ateos. Gente que simplemente calumnia. Por ejemplo, el señor que dice, eres radical conmigo. ¿Quién diablo será? Entonces voy al hecho de que uno se queda así y dices, esa gente tiene algún problema, porque tal vez no entiende cómo funciona todo o cree que todo gira alrededor de esa persona y habla como que le conociera y no sé quién es. Discúlpeme, señor, quien quiera que sea, si se sintió radicalizado de mi parte, le sugeriría a usted simplemente no se meta, no se sienta mal, ¿sí? Porque claramente yo simplemente cada noche ingreso con personas que tienen como foto muchas de las veces signos, símbolos, no tienen ni siquiera nombre, y lo que viene aquí no me importa la persona que venga. Lo que venimos aquí a conversar o a debatir o a intercambiar ideas es lo que piensan las personas aquí. Entonces, de eso es lo que hacemos aquí. No me importa quién sea usted, puede ser el presidente de la república de algún país. Al menos en este canal, creo que todos estamos iguales y todos venimos a hablar de un pensamiento y todos venimos a hablar sobre por qué creer, no creer en Dios, qué es ilógico en Dios y esos temas. Ahora, si usted se siente ofendido, qué fácil que es, solo coge para arriba. Entonces, hablar de que es que me siento atacado, o es que es radical conmigo, es que no me permites, no le permito. Pero si es que tiene todo TikTok para hacer lo que quiera, cree su contenido y háblele al mundo su forma de pensar. Alguien ha de estar de acuerdo con usted. Entonces, así, una linda noche. Muchas gracias. Y perdón, lo que pasa es que justo le vi en los comentarios y me parece raro.
yendo a la respuesta del amigo. Entonces, mis hijas están en escuela y en colegio religioso, porque como decía, yo considero que para tú criticar algo debes conocerlo. Y por último, si ellas, después de la enseñanza religiosa que están teniendo, eh, terminan creyendo en un Dios, podrá ser, pero, por lo que veo, parece que no. Sí, por lo que veo, realmente parece que no, porque a veces hay muchas cosas que yo converso aquí en mis lives, es porque converso con ellas, al menos con mi hija mayor. Cosas que ella se va dando cuenta que hacen sus profesores religiosos, que tratan de enseñarles. Y entonces un poquito, por ejemplo, en mi casa no hablamos de religión. Esto, lo que yo hago es aquí para el contenido de este canal que se llama Teo Digital. ¿Sí? Entonces aquí el tema es ese. Aquí se habla de esto y aquí intercambiamos ideas sobre esto. Aun cuando haya gente que se sienta ofendida. Como digo, si te sientes ofendido es facilísimo. Sigue para arriba ya. Anda a ver gatitos, anda a ver bailes, anda a ver cocina. Hay millones de temas que podrían interesarle a alguien y no sentirse atacado, no sentirse ofendido. Pero si quieres intercambiar ideas, si tienes dudas, si tienes aportes, bienvenidos sean. Si este espacio justamente está creado para que podamos a conversar, ateos, creyentes, agnósticos, hinduistas, satanistas ha habido aquí, personas que creen extraterrestres, brujos, budistas. Si te has perdido alguna de esas conversaciones, te invito, me sigas en YouTube. Ahí está subida todas esas conversaciones. Entonces el objetivo aquí es que la gente pueda escuchar distintos puntos de vista y que cada quien saque sus propias conclusiones. Y lo mismo es mis enseñanzas a mis hijas. Que mis hijas escuchen tal vez algún rato, si es que se da la oportunidad, mi postura. Ellas me han visto en TikTok. Entonces, ha habido cosas que me dicen, papi, oye, no lo había pensado así. O me dicen, papi, pero si te equivocas en esto, entonces ahí yo argumento por qué razón considero que no me equivoco. A diferencia de los creyentes, no es que le estoy llevando a una iglesia ateísta a que le enseñen ateísmo. Lo único que yo busco a mis hijas es que analicen, que piensen, que duden y que busquen respuestas. Si esas respuestas le llevan a Dios, bien por ella. Pero si somos realistas, ninguna respuesta coherente lleva a Dios. Así que agradezco mucho tu pregunta. Una linda noche. Hola, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ateo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bueno, eh, quiero que me expliques sin la expectativa y sin la percepción. No existe conciencia de la ausencia. Y eso es una pregunta con relación a Dios. No sé si me puedes ayudar reformulando la pregunta, por favor, porque no la entendí bien. Bueno, la reformulo desde este punto de vista. El vínculo entre Ya, el gracias. cero, el vínculo entre la nada con el cero y la ausencia. Y Ya, es una a ver, respuesta, ojalá, es una pregunta o sea, concerniente a Dios. ya. Agradezco mucho tu pregunta. Voy a ver si la entendí bien. Si es que no, discúlpame por favor y ojalá te puedas conectar en otro episodio de Consulta al Ateísmo y poderla discernir de mejor manera. Tú un poquito me estás hablando sobre si es que la ausencia de algo representa, no sé si la existencia o la no existencia. A ver, aquí hay algo. El concepto de Dios existe. Por eso hay creyentes. ¿Sí? El concepto de Dios, en resumen, dice, es un ente, un ser todopoderoso,
omnisciente, omnivolente, omnipresente, se me falta un ovni por ahí, pero de todas maneras lo puede todo. Ese es Dios. O sea, el concepto sabemos, el concepto los humanos lo creamos, o sea, justo le pusimos en tal nivel que se supondría que lo puede todo. Entonces, por eso tenemos la historia de muchos dioses, no solo del Dios judeocristiano que tal vez compartimos culturalmente, sino muchos dioses. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Eso significa que sea real? Porque si nos basamos bajo el hecho de aceptar que la mente puede crear todo, ¿sería real Santa Claus? ¿Sería real los fantasmas? ¿Sería real duendes? ¿Sería real todos los dioses? Así de fácil. Entonces, vamos al hecho de que una cosa es que sea producto de la mente. Una cosa es que el concepto como tal nosotros podemos crear el ser ficticio que queramos crear y por eso tenemos películas de ficción, libros de ficción, en donde nos invitan a ser parte de mundos creados por la imaginación. Yo y todos los no creyentes consideramos que Dios es un ser de un mundo creado por la imaginación. Entonces, el concepto existe, el concepto existe. El ente que puede hacer eso y que dicen la mitología y los relatos que ha venido haciendo de acuerdo a las distintas creencias, no. Por eso dioses griegos, no creemos en dioses griegos, por eso no creemos en dioses nórdicos, por eso no creemos en dioses egipcios y por esa misma razón acá no creemos, por ejemplo, en dioses hindús y allá no creen en Dios judeocristiano. ¿Sí? Porque justamente es lo que la imaginación de cada uno desea aceptar, no diría como realidad, pero diría que desea aceptar para tal vez creer en algo o tal vez para sentirse aceptado, porque muchas de las veces la gente acepta las religiones porque te permite ser aceptado en un grupo. Te pongo un ejemplo como un hincha de fútbol. Si tú eres hincha de un equipo y te metes a una barra de otro equipo, no te vas a sentir nada bien y no solo eso, podrías salir hasta agredido. Por eso es que la mayoría de gente, no sé si en sus países siempre hay un equipo que es muy popular, pero no es el que tiene todos los campeonatos ganados, pero es popular. Entonces, yo creo que este concepto de Dios es el hecho de seguir a alguien popular. En este caso es Dios. Entonces, seguir a alguien popular, pero al final de cuentas no significa que en este caso, hablando de Dios, exista ese alguien popular. Solo el concepto en el imaginativo, en la percepción de la sociedad, pero fuera de eso no es que exista como una realidad. Eso, más o menos como entendí tu pregunta. Agradezco de todas maneras muchísimo. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Por qué siempre hablas de Dios y no del diablo? Porque Listo, agradezco muchísimo tu pregunta. ¿Por qué hablo de Dios y no del diablo? He hablado más de Dios, pero también he hablado del diablo, ¿ya? Y cabe aclarar algo con esta pregunta. No lo hablo desde la perspectiva o sea, para mí como ateo no existe ni Dios, mucho menos el diablo, ¿sí? Pero se conversa de eso en este canal porque culturalmente es lo que nos une. Y uno de los objetivos de este canal es que entiendan la gente que
Si en realidad existiera, imagínate, algo tan todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que lo puede todo. Pero, perdón, pero tiene un antagonista, que es el diablo, ¿sí? Es el que le da la contra, el que... Y eso más, es un antagonista hasta mal contado, porque se supone que castiga a los que hacen mal a Dios. Entonces no es antagonista, mejor es el cómplice. El diablo es el cómplice de Dios, porque el diablo castiga a los que se portaron mal con Dios. Entonces tú te pones a analizar y es tan incoherente, es tan ilógico. Pero de todas maneras, regresando al punto, aquí sí se habla de Dios, aquí se habla del diablo, con el objetivo de pensar cómo un concepto tan irracional puede mover tantas masas. Cómo un concepto tan irracional puede hacer gente que deje la razón de un lado para optar por la fe. Porque claramente la fe es aceptar algo sin razón. Claramente la fe es aceptar algo que no necesita ser comprobado. O sea, tú lo aceptas porque te lo creíste así. No porque puedas comprobarlo, ni porque tengas con qué comprobarlo. Ojo, son cosas muy distintas. No porque puedas comprobarlo, ni tampoco porque tengas algo para comprobarlo. Por ejemplo, Dios. No tienes nada para comprobar. Los creyentes, algo estudiosos por lo menos, saben que Dios no hay cómo comprobar. Si tú eres de los creyentes que piensas que puedes comprobar a Dios, pues ojalá aprendas mucho en este canal siguiéndome. Así que una linda noche, bienvenidos. Vamos con alguien más. Una buena noche, bienvenido. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué tú generalizas como Gracias. la Iglesia Católica a, a los, a los creyentes? Yo no soy creyente. A los creyentes que están mal por creer en Dios. ¿Y por qué hoy te escuché decir que la tecnología solo ha traído cosas buenas, ya que en los dos lados hay lo bueno y lo malo? Ese es mi. Buena noche. Ya. Buenas noches, te agradezco mucho tu pregunta. A ver, una aclaración lo último. Yo no dije que la tecnología ha traído solo cosas buenas, pero la tecnología nos ha permitido estar donde estamos ahorita. Y no digan que van a comparar una edad media donde no existía ni la penicilina para una infección con los tiempos actuales. No me van a decir que quieren regresar a una época donde no había ni luz y tenían que alumbrarse con leña o cocinar con leña a lo que tenemos ahora. Entonces, por ese lado, no es que dije que haya traído cosas buenas, pero dije que nos tiene un estilo de vida mucho mejor. Eso aclarando por un punto. ¿Por qué generalizo? Es realmente, esto es una percepción que tienen los creyentes en sí. A ver, es que es muy gracioso, porque si tú le invito a la persona que me hizo esta pregunta, si te pasas un momento por mis videos, cuando yo hago un mensaje a católicos, los protestantes y los evangélicos me dan la razón. Cuando hago un video a protestantes, los católicos y los evangélicos me dan la razón. Cuando hago un video a evangélicos, los católicos y los protestantes me dan la razón. ¿Por qué? Porque ni entre ellos mismos están de acuerdo. ¿Sí? Ni entre creyentes mismos están de acuerdo. Ahora, cuando dices generalizas, no. Muchas de las veces lo que yo hago es hablar de Dios. Y fuera, es que, por favor, ponme atención. Fuera de que entre creyentes no se ponen de acuerdo, también existen dioses en un concepto personal. O sea, has escuchado a esa gente que dice, ¿sabes qué? Yo no creo en las religiones, solo creo en Dios. Pregúntale sobre su Dios. Y es una percepción totalmente distinta a la de las religiones. Es una percepción personal de Dios. Entonces, ¿te imaginas cuando yo hablo sobre alguna cosa incoherente de Dios, coger y poderle hablar el mismo mensaje a católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, mormones y aparte de eso a la persona que cree a Dios a su manera?
Imposible. Y en un video de 1 minuto, imposible. Entonces, muchas de las veces yo tengo que dar el mensaje, o lo que hago es dar el mensaje con el objetivo de que piensen las personas, y las que no se sienten identificadas, perfecto. Si tú no te sientes identificado, ¿cuál es el problema? No debería existir ningún problema, porque deberías decir, no, él se equivocó, pero hay personas que sí se sienten identificadas. Y cuando tú te sientas identificado, si tal vez consideras que algo estoy equivocado, decir en qué estoy equivocado. Pinche ignorante, el ateo. Ya, disculpa, ¿y en qué me equivoqué? Cri, 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 cri. Nada. Eres un ignorante, no sabes. Ah, no sé, perfecto. ¿En qué parte no sé? Entonces, ¿me comprendes? Entonces, ese es el problema. Muchas de las veces el mensaje, yo lo único que garantizo es que no sean mentiras, que puedan ser datos comprobados, que puedan ser posturas comprobables en la mayoría de casos, ¿sí? Utilizo muchas veces sarcasmo, utilizo muchas veces ironía, pero creo que son personas inteligentes que saben separar una ironía de un dato. Eso espero. Entonces, de todas maneras, para finalizar con la pregunta, no es que generalizo. O sea, si tú como católico no te llega lo que dije de otro, no es para ti, tranquilo. Porque muchos me dicen, ah, nosotros los católicos no somos así. Sí, tranquilo, es que no era para los católicos, era para otro grupo de cristianos. Luego le escribo a otro grupo de cristianos y dice, ah, es que nosotros, les escribo a los católicos, ah, es que nosotros los evangelistas no somos así. Sí, tranquilo, es que no era para evangelistas, era para católicos. Por ejemplo, he hecho videos sobre el Papa. Entonces, dicen, ¿por qué generalizas que el Papa no me representa? Que dice que sí, tranquilo, es que el video no era para ti. Era para la gente que se siente representada con el Papa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso tienen que también entender los creyentes. O sea, su Dios está interpretado de miles de maneras que es imposible hacerlo a cada persona. Si no te sientes identificado, tranquilo, no es para ti, pero si hay otro grupo y grande que se siente identificado. Y algún rato tú te sentirás identificado y ahí pues me cuentas qué piensas. Así que muchas gracias por la pregunta. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hola, hola. Yo soy ateo también y tenía una pregunta para vos, ¿verdad? Que, digamos, compartís mi postura. Dale. Y es como, no sé, una opinión más lo que quiero pedirte. O no sé, si vos que sabes más de las propias religiones que yo podrás responder mi pregunta. ¿Vos crees que el concepto de Jesús, o sea, el hijo de un ser superior, pudo realmente existir, no como tal, no como el hijo de un ser superior, sino como una persona de carne y hueso que vivió y murió y listo? Agradezco mucho tu pregunta. Aunque esa pregunta un poquito ya conversamos al inicio de esta conversación, la vuelvo a responder y gracias. Si se vuelve a repetir alguna pregunta, no se preocupen, aquí lo iremos respondiendo. A ver, hay relatos que ayudan a entender que hubo un Jesús en la época, que hubo un Cristo en la época. Penosamente no hay evidencia más tangible para eso. O sea, entendamos algo, es una época que no se escribía. Los relatos pasaban de generación en generación, en el dialecto, en los mitos, en las historias de la gente. Cuando se hacen los escritos es aproximadamente 80 o 100 años después de que murió Jesús. Y esas se suponen que son las supuestas pruebas de este Jesús. No hay absolutamente nada, no hay registros de absolutamente nada. No hay cruz, no hay tumba, no hay nada, aunque ya muchos me han de decir, no, sí hay el manto de Turín, la tumba de Jesús y bla, bla, bla. A ver, todo eso son lugares de turismo. O sea, imagínate, hasta yo quisiera ir a visitar la supuesta tumba de Jesús. Hasta yo quisiera ir al Vaticano a ver la supuesta corona de espinas de Jesús. ¿Me comprenden? Hasta yo mismo quisiera ir a ver el manto de Turín, aún sabiendo que es una mentira.
Y ellos, ojo, no es que tú entras por tu fe, te cobran una entrada. Te cobran una entrada para que tú vayas y visites. Entonces, a lo que vamos. Es un negocio, ¿sí? Un negocio que mueve mucho dinero. Y no solo en el hecho de los lugares turísticos como tal. Gente gana de la fe. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y si no te quieres dar cuenta, pues tú sigue dando tu diezmo y sé feliz. Pero oyendo la pregunta de este amigo, entonces, ¿Jesús existió? Hay muchas dudas razonables. O sea, la ciencia, la arqueología, la ciencia que estudia la historia, el pasado, pero te digo como ciencia, no como no como relatos o como fe, no, no. La ciencia que estudia realmente esto no tiene la respuesta aún de decir que sí realmente existió, porque no hay las evidencias que avalen eso. Y hasta los mismos pastores que podrás ver aquí en TikTok, ellos también, al menos los que son más o menos leídos, ellos también te dicen, no, que ciertos relatos son los que validan la existencia de este Jesús. No tienes más. No hay más. Y ahora imagínate, es el ejemplo que yo pongo, digo, a ver, dice que los relatos que existen, que se escribieron casi 100 años después de cuando Jesús murió, son la prueba de que Jesús existió. Ya. Pero toda la evidencia arqueológica, cultural, pirámides, tumbas, todo lo que existe de los egipcios, en cambio no es evidencia de que los dioses egipcios existieron. ¿Por qué? Los dioses egipcios tienen muchas más pruebas comprobables que el dios judío cristiano. Pero ya ven en qué Dios estamos creyendo. Así que muchas gracias por tu pregunta, una linda noche. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué crees que sería mejor para la sociedad? ¿Ser totalmente atea o si crees que debe haber una parte creyente como que para ser buena de alguna manera por miedo a un castigo divino? Te agradezco muchísimo. Uno de los objetivos de mi canal es justamente entender que la gente que necesita de un castigo divino es como un perro amaestrado. El perro aprende a hacer lo que aprende a hacer por un premio. Ahora, si para ser bueno necesitas de eso, ni modo, hazlo, porque este mundo necesita gente buena. Ahora, decir que el ateísmo garantiza gente buena, no, sería mentir. Pero yo considero que el ateísmo es mucho más sincero consigo mismo porque te hace entender tus limitaciones como tal. Te hace hacerte responsable de tus actos como tal, porque un ateo no tiene a Dios a quien culpar o a quien pedir perdón. ¿Me comprenden? Entonces, yo considero que un ateo puede ser mucho más sincero en cuanto a sus acciones que un creyente. Y fuera de eso, un ateo, si hace un bien, no hace esperando un premio divino, sino hace el bien por el bien mismo, como tal. O sea, la satisfacción es del bien hecho, más no un premio después de la muerte. Pero yendo un poquito a lo que dices, si después de todo una persona llega a ser buena, aunque sea con un invento como Dios, no importa, con tal de que sean buenos. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, se fue. Las personas que dicen si pueden entrar, por supuesto, envíen su solicitud. Yo les voy aceptando en el orden que van llegando. No se preocupen. Pueden ser ateos, agnósticos, cualquiera puede preguntar. Hoy es noche de preguntas. Bienvenidos, buena noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Creyente. ¿Cuál es tu Mi pregunta? pregunta es, ¿qué harías si
si te propusiera, bueno, la pregunta, ¿no? Si te dijera hacer una oración y pedirle a Dios de que haga algo que no tiene razón, que no tiene lógica, que te demostrara que existe, o sea, en cualquier cosa que pidamos, ¿no? Que no tenga razón de hacerlo. ¿Creyeras ahí? ¿Hubiera razón para creer ahí? O sea, si lo aceptara como una prueba. ¿Solo es la pregunta Ah, o quisieras comprobarlo y hacerlo? mm, siento hacerlo, ¿Solo la la verdad siento pregunta? hacerlo. Sí, solo una pregunta. Si realmente tú me digas, por ejemplo, digamos, que se apague la televisión que estás tú atrás, oramos y decimos, Dios, muéstranos tal vez esta prueba pequeña, ¿no? Decir, que se apague la televisión en medio del live. ¿Tú Exacto. aceptarías ahí que Dios existe? Solo Pero a una... eso voy. ¿Quisieras hacerlo como prueba para ver si realmente es así o solo me lo dejas como pregunta? Te lo dejo como pregunta, por el Ya, momento. perfecto. Ya, Gracias. chévere. Gracias igualmente. A ver, voy a reformularla para tratar de entenderte. En sí, tú lo que me dices es, si se diera alguna prueba de Dios existe, ¿tú aceptarías a Dios? Por supuesto que sí. Porque ese rato, la gente, si existiera una sola prueba, la gente dejaría de ser creyente. Ya la gente no necesitaría creer, necesitaría saber. Lo pongo desde otro punto de vista. Uno no cree que la luna existe. Tú solo saca la mirada a la noche y si es que no está nublado, puedes comprobar que la luna está ahí. La luna existe. Entonces, aun cuando tú me digas, mira, hagamos esto, por eso quería ver si es que te atrevías a hacerlo y comprobémoslo, pero claramente tú mismo sí comprendes que no es posible. ¿Sí? No es posible. Y por eso yo amplié tu pregunta. Te digo, si Dios hiciera cualquier cosa para poder comprobar, si existiera cualquier cosa para poder comprobar la existencia de cualquier Dios, no solo de tuyo, de cualquier Dios, y pudiéramos hacerlo, bienvenido sea. Y claro, el rato que comprobamos de que Dios existe, claramente dejaría de ser ateo. Entonces, no es problema. Si mi conclusión es llegar a ser ateo, es por justamente la falta de coherencia, de pruebas, de todo ante Dios. Así que gracias por tu pregunta. Una linda noche, bienvenidos. Toda la gente que quiera hacer preguntas, solo me envía la solicitud, se conecta. Bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, bueno, en base, en base a alguna, bueno, estaba escuchando el live y bueno, te cuento un caso que me pasó con un sobrino que tenía. Él iba a la misa y todo eso, en su primera comunión, de todo ese tipo de cosas. El cura le dijo en ese rato, Dios bajará de los cielos y castigará a todos los tanto creyentes y no creyentes. Bueno, esa es una pregunta. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Gracias por tu pregunta. A ver. No es posible. Es hasta ilógico. O sea, el curita, el sacerdote, tal vez estuvo de muy mal humor, se levantó con el pie izquierdo, y buscando coger y meter miedo, dice, Dios va a venir y va a castigar a creyentes y no creyentes. Pues no es posible, porque claramente Dios no existe. Pero fuera de eso, como creyente, si es que fuera creyente, quedaría bien decepcionado, porque trato de hacer las cosas bien para agradar a este Dios y que venga un representante de Dios, el sacerdote, a decirme que igualmente me va a ir como la mierda,
Entonces, qué decepcionante, ¿no? Pero de todas maneras, a veces, a veces el querer inculcar, el querer obligar a que la gente crea en lo que uno cree, termina haciendo bastante daño y llegando a ser hasta bastante penoso, como en el ejemplo que acabo de dar la persona que se conectó. Así que, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Hola, escucha? ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, sí se te escucha. Ya, muy bien. Sí, quería hacerte una pregunta. Yo también, bueno, recientemente ya me estoy volviendo ateo, justamente con lo que tú Ya. estás diciendo. Y quería preguntarte si tú crees en esa frase que dice que todo da vuelta en esta vida, de que si uno, por ejemplo, hace el mal a alguien, antes de que muera, también esa persona va a recibir el mal de la misma forma que esa persona ha hecho el mal, ¿no? Y que como Dios todo lo ve y todo lo sabe, Él va a castigarte en algún momento, ¿no? O sea, eso quería saber Algo si así tú crees en eso. como el karma. Claro, como el karma en algún momento llega, ¿no? Y Ya, yo no creo eso porque hay mucha gente que hace mucha maldad y no pasa absolutamente nada. perfecto. Creo que tú me diste parte de la respuesta que voy a dar, pero igual voy a Sí, complementarla. Te sí, agradezco mucho. sí. A ver, creo que esta es una herramienta muy común utilizada por la gente creyente. El miedo. Busca meterte miedo. O sea, si te invitara a ver los comentarios que yo tengo en muchos de mis videos, en el cual dicen que voy a morir de cáncer, que me voy a morir por sí mismo, que ya voy a ver cuando Dios venga a juzgarme, y amenazas y amenazas y amenazas. Nadie me conoce de los que comentan. Todos seguían a mi personaje aquí, Ateo Digital, que trato este tema muy claramente en este canal, ¿sí? Entonces, todos los que entran a querer amenazar y todo es de acuerdo al contenido que hago en este canal, ¿no? Pero yendo al hecho de que, a ver, si hago cosas buenas, significa que no me va a pasar nada. Es mentira. Justo lo que tú dijiste. Yo he visto gente que hace cosas buenas y le va mal. Y viceversa. Yo he visto gente que hace cosas malas y le va bien. Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, claramente, si tú haces cosas malas, ¿hay mayor probabilidad que te pase algo malo? Sí. Pero no es una regla. O sea, no significa hago algo malo, vas a pagar haciendo algo malo. Y por eso muchas de las veces nos gobiernan los políticos que nos gobiernan, nos roban. ¿Y qué es lo que máximo la población dice? Ya Dios se encargará, la ley divina se encargará, cosas así, esas frases mediocres que nos ha metido la religión de generación en generación. Entonces voy al hecho de que, voy a ponerte un ejemplo, si eres un asesino, no voy a poner el asesino, si eres un ladrón, ¿ya? Si eres un ladrón, robas y no te cogen, ¿te fue bien? ¿Robas 3, 4, 5, 10 veces? Entonces, de cierta manera, te va bien de acuerdo al objetivo que es el robo, ¿no? O quitar algo para beneficio propio. Te va bien. Pero hay probabilidad a que andes con gente mala mismo, ¿no es cierto? Hay probabilidad que te mate a alguien, que tal robándole, te mate. O sea, ¿me entiendes? Las cosas malas que puede traer eso, la probabilidad es mucho más alta que una persona que trabaja honestamente. Ahora, el honesto capaz viene, le roba el que estamos hablando y termina muriéndose el honesto, le termina matando. Entonces, vamos al hecho, el hecho de ser bueno no te garantiza que te van a pasar cosas buenas. Hay niños que tienen cáncer. Qué malo ha hecho un niño. Hay niños que mueren por cáncer. Entonces, Dios, ¿por qué permite eso a un niño? Por eso me parece bien burlo cuando dicen, no, es que las malas decisiones es porque el hombre escoge con su libre albedrío. Hay enfermedades congénitas, o sea que los bebés desde lo que nacen la tienen porque su organismo,
la creación perfecta de Dios funciona mal, y ahí Dios no hace nada. O sea, si en realidad existiera un Dios, todo debería nacer bien, perfecto, funcional. Y ya que en el camino, cuando eres un adulto, cuando ya disciernes, cuando sabes diferenciar entre el bien y el mal, y tú escoges el mal y haces pecado, y ahí Dios quiere castigarte, bueno, sería entendible. Pero no, Dios no tiene objeción en que sea niño, en que sea adolescente, en que sea viejo, en que sea joven. Hay gente que fuma y muere de súper vieja. Hay otra gente que fuma y le da cáncer. ¿Me comprendes? Hay gente que no fuma y le da cáncer de pulmón. Entonces, vamos al hecho de que ser buena persona te abre las puertas a que tengas mayor probabilidad de cosas buenas. Ser mala persona te abre la puerta a probabilidad que te pasen cosas malas. ¿Qué es una regla? No es una regla y mucho menos que Dios haga algo, porque Dios no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con alguien más. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu ¿Se me pregunta? escucha? Sí, perfecto. Quisiera saber qué piensas acerca de cómo sería el mundo si nunca se hubiera tomado tan en serio el tema de la religión, si no hubiera existido el judaísmo y bueno, y sus derivaciones, o el budismo, el hinduismo, si la gente hubiera tenido más una visión más crítica del mundo, ¿no? Ya, ¿Tú crees que hubiera sido un mundo muchísimas, mejor? perfecto. Agradezco mucho tu pregunta. A ver, tenemos que entender de que Dios en la historia comienza siendo esa necesidad por dar respuesta a lo que no conocemos. Dios antes era el sol, Dios antes era la lluvia, Dios antes era los terremotos, era un tornado, eran los rayos. Eso era Dios. Va pasando las civilizaciones, el tiempo, y va ocupando Dios otros puestos para poder controlar a la gente con el miedo. Por ejemplo, un poquito más atrás, yendo a los dioses egipcios. Son personas que dicen ser iluminadas por estos dioses para ellos poder tomar el mando de la gente que lo hacía. Entonces, si nos ponemos a ver un poquito la evolución de Dios, podemos entender de que ha sido esa necesidad innata del humano de buscar y entender cómo funcionan las cosas. Ahora que si desde un inicio hubiéramos podido tener un raciocinio y poder explicar de mejor manera las cosas, pues hubiera sido increíble. La iglesia, hay épocas de la iglesia en donde quemaron libros, que habían investigaciones que contradecían el creacionismo de la Biblia, por ejemplo. Entonces, muchos avances científicos se perdieron por el simple egoísmo y el simple egocentrismo de las religiones. Hubiéramos estado más avanzados. Yo considero, y esta es mi opinión personal, yo considero que sí. Sin dioses hubiéramos estado mucho mejor. ¿Por qué? Porque no le hubiéramos dado atribuciones a un ser que no sabemos ni dónde está. Y hubiéramos buscado desde mucho más antes las respuestas exactas a lo que realmente sucede. ¿Sí? Como puso un ejemplo en antes, decía, pensábamos, la iglesia pensaba que la Tierra era el centro del universo, claro, por obvias razones, porque éramos los que creó Dios. Entonces, si Dios nos crea y somos su creación perfecta, lo más obvio era que nosotros éramos el centro de todo. La ciencia comienza a explicarnos que no es así. La iglesia se enoja, pero terminó aceptando, pues. No puedes negar lo que se muestra, lo que se comprueba. Imposible, sería de locos negar lo que ya es comprobado. Entonces, de todas maneras, yendo a eso, ¿que hubiera sido mejor?
sin dioses nuestra sociedad creo que sí, porque de cierta manera nos hubiera obligado como personas a buscar las verdaderas causas de todo lo que tenemos que explicar. Dios, como te decía al inicio, se escondía en un terremoto, en un rayo. La gente creía que eso era un Dios. Ahora a Dios ya le están metiendo en la mecánica cuántica, en el inicio de la expansión del universo, del Big Bang y cosas así. O sea, justamente donde todavía no se entiende y no se tiene respuestas. Eso, gracias por la pregunta. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola. Bueno, se arrepintieron, buenas noches. La siguiente persona, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta son, digamos, dos en una. Dijéramos Dale. que en el caso hipotético, o digamos que Dios existe, ah, ¿tú qué crees? ¿Que sería bueno o sería malo? Y ahí va la otra. En el caso de que ya estuviera comprobado, te digo, si Dios existe, ¿tú crees que deberíamos darle, ¿cómo se dice la palabra? Adorarlo, venerarlo, solo por ser un Dios? Agradezco muchísimo tu pregunta. A ver, por en un lado, son dos propuestas hipotéticas. Si por alguna razón Dios existiera, ¿sería bueno? Pues no sería bueno. O sea, claramente, vamos al caso hipotético de que si existe, sería considerado bueno. No dice ni que es bueno la Biblia mismo. Claramente en el Antiguo Testamento no es un Dios bueno para nada. Mata niños, mata a la gente porque sí y ya. En el caso de la realidad, pues se supone que es un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y tenemos todo lo que pasa en el mundo. ¿Te parece eso la obra de alguien bueno? Muchos dirán, no, es que libre albedrío, es que las personas. No, no, no. A ver, ya se supone que se comprobó que Dios existe. Entonces sabemos que Él podía evitarlo, que Él podía hacerlo, que... Por eso es un caso hipotético. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, claramente sería un ser malo. Yendo a la segunda pregunta. ¿Deberíamos adorarlo? Pues no. No entiendo por qué. Si Dios ya se presenta ante todos y comprobamos que Dios, primero, ¿cuál Dios era el verdadero? Porque no era todos, ¿no? Solo era uno de los dioses que creó la humanidad. Entonces, bueno, ya sabiendo cuál Dios era el verdadero, tal vez podríamos basarnos en la historia sobre ese Dios. Entonces, ese Dios tal vez pedía adoración o lo que sea. Pero fuera de ese hecho, yo creo que siendo Dios, ¿por qué va a necesitar que le adore una creación tan insignificante para todo su poder, ¿no? Después de todo, ¿por qué necesitaría adoración? Si es su creación, él la puede eliminar y él puede hacer otra. Así de fácil. Entonces, pienso que no necesitaría adoración. Agradezco mucho tu pregunta. No, se desconectó. No me queda más que agradecer. Voy con alguien más. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Justo hoy día en una nochecita de responder preguntas. Oh, se desconectó. Bueno, entonces, agradezco muchísimo.
Ojalá les haya gustado este segmento que se creó, ¿sí? Este segmento que se llama Consulta al Ateísmo. Va a salir en YouTube todos los días lunes, ¿sí? Así que si no me sigues en YouTube, suscríbete, ¿sí? Me encuentras como Ateo Digital, o más fácil, éntrate este momento a mi perfil, éntrate al enlace de YouTube y suscríbete para que te llegue un recorderis el momento que se subió el video. Así que no me queda más que agradecerles. Gracias por compartir sus preguntas y una linda noche, ateos y no ateos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could get